El 29 de julio del año 2000, a los 77 años, René Favaloro, el gran cardiólogo argentino, se quitó la vida atormentado por la situación económica de su fundación. Dejó sobres con 7 cartas en la mesa del comedor, en un lugar bien visible. Se pegó un tiro en el corazón, en el baño de su casa. En el espejo pegó una nota dirigida a las autoridades competentes. Empuñó el arma, la apoyó contra la parte izquierda del tórax, apretó el gatillo y la bala destrozó su corazón. Era una eminencia mundial y uno de los argentinos con mayor reconocimiento público. Nacido en La Plata, y luego de recibirse, ejerció como médico rural en La Pampa. Fueron 12 años en la localidad de Jacinto Araoz, en los que su labor fue, como siempre, ejemplar. De los pueblos y ciudades vecinas acudían a atenderse con el doctor. Pero bueno, luego llegó el tiempo de crecer. Se instaló en Cleveland y en esos años se convirtió en uno de los mayores especialistas en cirugía cardiovascular del mundo. Perfeccionó la técnica del bypass aórtico, que salvó cientos de miles de vidas durante un montón de años y aún sigue sucediendo. A los 47 años decidió que tenía que volver a la Argentina, a su país, que debía atender pacientes, operar, transmitir sus conocimientos y establecer un centro de investigación. Fueron 30 años de alegrías y sinsabores que terminaron de manera trágica. La noticia de la muerte de René Favaloro conmocionó a toda la sociedad. Durante unos días solo se habló de eso y de los posibles motivos que los llevaron a dispararse en el corazón. Los últimos meses del doctor Favaloro habían estado repletos de sinsabores y derrotas. Por aquellos años, estamos hablando del año 2000, la situación económica del país era mala. El desmoronamiento ya había empezado. El 1 a 1 no resistía más. La fundación debía más de 40 millones de pesos, es decir, 40 millones de dólares. Su principal deudor, es decir, quienes le debían dinero, eran, por ejemplo, IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, y también el PAMI, que le debía más de 3 millones de pesos dólares en su momento. Favaloro no quería cambiar el esquema de funcionamiento de la fundación. Deseaba seguir atendiendo gratis a quienes lo necesitaran y tener casi 1.200 empleados, contar con la tecnología de última generación y continuar recibiendo a pacientes de obras sociales y privados. Los vencimientos se venían encima. El lunes siguiente a ese sábado 29 de julio del año 2000, iban a despedir a casi un tercio de los trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales trabajaban con él desde que había vuelto al país a principios de los 70. El otro problema que enfrentaba era el sistema, un sistema que lo asqueaba, en el que para cobrar lo que le correspondía debía pagar retornos y coimas. Eso le resultaba inconcebible. Uno de sus muchos orgullos había sido no incurrir nunca en esas prácticas. Tampoco comprendía lo que en el ambiente médico se conocía como el ana-ana, esa costumbre de que el médico que derivaba a un paciente reclamara un porcentaje del valor de la intervención, de los estudios realizados y de las operaciones, que aún se usa, aún se hace. La situación se volvió realmente asfixiante. Decidió pedir ayuda a sus conocidos, a poderosos, a empresarios, a políticos influyentes. Lo hizo a través de un método tradicional. Envió una gran cantidad de cartas, pero ninguna fue respondida. Creyó que una misiva firmada por él bastaría para concientizar a varias personas con poder y que acudirían de alguna manera a rescatar a la institución que era líder en cirugía cardiovascular y trasplantes de todo tipo. Él pensaba que su firma al menos ameritaría una respuesta. Pero ¿sabes qué? Nadie contestó. Una de las cartas
Por ejemplo, se la envió a Claudio Escribano, jefe de redacción de La Nación, y allí en 2 líneas crueles e impactantes resumió esos últimos momentos de su vida. Decía: en este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar, golpear puertas, para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestra tarea. Otra de las cartas que pedía auxilio económico, y tal vez la más célebre, fue la que le envió al presidente Fernando de la Rúa. Allí le explicaba la situación y le decía que necesitaba al menos 6 millones de pesos, dólares, para salir del problema. Según el secretario de la presidencia de la Rúa, recién leyó la carta ese mismo sábado en el que se suicidó el doctor. En sus últimos días mantuvo encuentros con sus amigos, con sus seres queridos e incluso con la actriz Tita Merelo, que vivía en la clínica. Y le prometió que nada le iba a faltar. Pase lo que pase, Tita, a vos nada te va a faltar, le dijo René Favaloro. En la última de las cartas habla de la corrupción de los sindicalistas, del PAMI. Describe un círculo de corrupción en el que no quiso ingresar a pesar de los pedidos de gente cercana, que le decían, bueno, así es el sistema. Cierra una de sus cartas diciendo que es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio, a la corta o a la larga te lo hacen pagar. La mayoría del tiempo me siento solo. En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, de mis maestros y profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar. Prefiero desaparecer. Pidió que sus cenizas fueran esparcidas en aquella tierra en la que fue feliz, en la que con sus alegrías y dolores todo era noble, y que reposaran sobre las tierras de Jacinto Arauz en la provincia de La Pampa.